My friend, hay una diferencia muy peligrosa entre la economía real y lo que está pasando en la bolsa de valores según la revista The Economist. Yo estoy de acuerdo y lo vamos a evaluar en este video. Además, siento que va a empezar una oleada muy fuerte de empresas que se van a ir a la quiebra. Soy Dani Pérez, cofundador y senior trader de MDC Capital y de MDC Trading Academy, una firma que provee educación de inversión y trading en los mercados financieros, y también proporcionamos el capital a esos traders que más destaquen, que más lo hagan bien para que operen con nosotros. Quiero empezar hablando sobre ese artículo que publicó la revista The Economist. La verdad es que me gustó muchísimo cómo lo reflejaron, porque eso es lo que vengo diciendo a lo largo de estos últimos tiempos. El enorme gap o diferencia que hay entre la economía real y lo que está pasando en la bolsa de valores, y por qué hay que tener en este momento muchísimo cuidado. Existe definitivamente un alto riesgo. Los mercados parecieran estar celebrando demasiado las recientes aperturas de los países, mientras la economía real está indudablemente muy golpeada y aún, para mí, sin tocar piso sólido. Después de esas grandes caídas que vivimos a finales de febrero y entre mediados de marzo del año 2020, la Reserva Federal ha inyectado una cantidad enorme de liquidez, pues como medida para poder hacer frente a esta crisis, y ha comprado una cantidad de activos enormes en una escala inimaginable, entre ellos bonos corporativos, así ayudando a las empresas, sobre todo a las grandes, a financiar sus deudas. Esto fue una de las grandes noticias donde los inversores pasaron del pánico al optimismo sin perder el ritmo. Incluso la Reserva Federal ha anunciado que todavía sigue comprometida a seguir comprando aún más deuda corporativa, incluso aquellos bonos basuros de altísimo rendimiento. Esto es muy peligroso según la revista The Economist, y para mí también. Hace muy poco se abrió el mercado de estos bonos corporativos nuevamente y las compañías ya han emitido más de 560.000 millones de dólares en las últimas 6 semanas, es decir, el doble del nivel normal. Y los rendimientos de los bonos de los gobiernos son apenas positivos, por ejemplo en el caso de Estados Unidos. En el caso de Japón son negativos y la mayoría de la gran parte de Europa. Mientras las acciones de las grandes empresas se disparan, obteniendo la ayuda, obviamente, de la Reserva Federal que les acabo de comentar. Así que muchos inversionistas lo que están haciendo es ver esto como una oportunidad dentro de la crisis, dentro del mercado, porque las grandes acciones de las grandes compañías están siendo más atractivas que obviamente estos bonos que les acabo de comentar. Ahora, en el TradingView de la semana pasada les explicaba un poco por qué los índices están subiendo, sobre todo el S&P y el Nasdaq, impulsado bastante por esas empresas tecnológicas, pero en el caso de las pequeñas empresas son, según The Economist y según mi criterio, las que más están sufriendo, las que están luchando para obtener efectivo, y es muy probable que muchas de ellas no puedan continuar. Con respecto incluso al empleo en los Estados Unidos, esta semana nuevamente fue evidente el revés impresionante, la mala situación en la que está. Nuevamente más de 3 millones de solicitudes de subsidio de desempleo, para llegar así por séptima semana a 33 millones. Impresionante, eso es algo que nadie hubiera previsto lo que hubiera pasado. Sin embargo, esta semana también se publicó un dato súper importante, que es la tasa de desempleo para los Estados Unidos, donde se triplicó desde el mes pasado y se ubicó en un 14.7%, lo que la convierte en la tasa más alta y el mayor número de aumento de un mes a otro desde que la Oficina de Estadística Laboral comenzó a llevar los registros en el año 1948. Increíble. Por cierto, esta cifra se calculó a mediados de este mes de abril, con lo cual no tiene los datos de la última semana, no están incluidos. Así que probablemente la cifra sea en este momento alrededor del 20%. Frank, por todo esto que te acabo de describir, la revista The Economist ve 3 grandes amenazas que destacan y confirman lo que les he venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. El primero, el riesgo de una segunda oleada de contagios muy fuerte. Esto es completamente posible teniendo que lidiar con las consecuencias de una fuerte recesión.
Se espera que el PIB estadounidense caiga aproximadamente en un 10% en el segundo trimestre de este año en comparación con el año pasado. Una segunda amenaza y que me llama mucho la atención de este artículo es que ven latente en este momento que se pueda sacar a la luz pública un posible fraude corporativo al mejor estilo de Enron durante el año 2001, ya que durante la era expansiva más larga de la historia hubo muchos años de dinero barato e ingeniería financiera, lo que pudo alentar a travesuras contables que en esta crisis pueden quedar al descubierto. Un gran fraude o un colapso corporativo en los Estados Unidos en este momento pudiera sacudir por completo la confianza de los mercados y esto sería definitivamente un mal timing. Y por último, como tercera amenaza, esta crisis dejará a los sobrevivientes corporativos seguramente más grandes en una posición mucho más fuerte, aumentando la concentración de algunas industrias, y una crisis siempre exige, obviamente, sacrificio y dejará una gran factura. Es por esto que es fácil imaginar impuestos inesperados sobre las industrias que hayan rescatado o una fuerte reversión de la caída de la tasa legal de impuestos corporativos federales que cayó al 21% en el año 2017 después de esas reformas fiscales que impulsó el presidente Donald Trump, desde un promedio que veníamos a largo plazo de más del 30%. Por ahora, los inversores se sienten respaldados por la Reserva Federal por todos los que he venido comentándoles en este video. Lo cierto es que el estado de ánimo de los mercados puede cambiar en cualquier momento, como pasó hace tan solo un par de meses. Ellos concluyen que este drama bursátil todavía le faltan algunos actos que están por venir y yo estoy de acuerdo y se los he venido diciendo. Yo todavía, y se lo voy a demostrar nuevamente en las gráficas, estoy esperando un movimiento fuerte, bajista y pareciera que estuviéramos en una tensa calma. Por último, el presidente Trump declaró esta semana que la economía comenzará a recuperarse en el tercer trimestre de este año, justo a tiempo para las elecciones del 3 de noviembre, y que los trabajos perdidos volverán, y volverán muy pronto, y que el año 2021 tendremos un año fenomenal. Bueno, yo estoy de acuerdo que cuando venga la recuperación puede ser rápida, pero es porque la economía ha caído muy pero muy fuerte. Pero de ahí a que los empleos se recuperen rápido, esto está por verse y yo no estoy tan de acuerdo por lo que les he venido comentando en todos los videos anteriores, ya que los patrones de consumo cambiaron completamente, radicalmente con esta crisis y no se sabe realmente o con ciencia cierta cómo van a ser. El comercio exterior con caídas sin precedentes, además que muchas de las industrias tardarán en abrir las puertas por las condiciones propias de esta pandemia. Por ejemplo, las aerolíneas, los cruceros, el turismo, la organización de toda clase de eventos, todo lo que implique reunir gran cantidad de personas, restaurantes, gimnasios, cafés, espacios compartidos, no podrán funcionar al 100%. En fin, hay que prepararse como se los he venido diciendo. Un punto muy importante, atención, porque es que no está claro si la pendiente de recuperación será lo suficientemente rápida como para evitar la bancarrota de muchísimas empresas. Es más, vamos a revisar todo esto en las gráficas, cómo se han comportado los principales instrumentos financieros en la bolsa de valores y vamos a ver por qué yo estoy pensando que la bolsa puede bajar muy pronto y de manera muy fuerte y agresiva. En el futuro del E-mini, el SP500, que es el que nosotros más operamos aquí en MDC Trading Academy y en MDC Capital, nos damos cuenta que miren cómo el mercado hizo exactamente lo que estábamos previendo entre las dos áreas, donde les decía a ustedes que habían vendedores y compradores, seguimos estando por debajo de la línea 200. El mercado esta semana bajó hasta este punto más o menos alrededor de los 2.780 y subió a los 2.925, un poquito más arriba, y fíjense cómo el mercado sigue estando consolidando allí. Así que aquí el mercado terminó en una zona de resistencia importante y vamos a ver qué es lo que va a hacer en los últimos días. Sigue bajando el volumen de manera importante. Si nos vamos a una gráfica más detallada, vemos cómo el mercado entró ahora en un canal importante, no llegó al precio objetivo 2.724 que les había comentado, llegó a estar
alrededor de los 2.769 aproximadamente, y de ahí el mercado se impulsó para hacer sobre todo lunes y martes movimientos fuertes alcistas, y ya luego final de la semana también empezó a hacer esos movimientos estando dentro de ese canal. Vamos a ver si el mercado es capaz de llegar nuevamente hasta este punto donde hay una zona de resistencia importante aquí alrededor de esto, más o menos un poquito más abajo alrededor de los 2.954, y vamos a ver si el mercado es capaz de bajar para llegar mínimamente alrededor de los 2.864. Ese rango de 100 puntos va a ser muy interesante en las siguientes semanas. Ahora, si el mercado logra pasar allí, nuevamente les vuelvo a compartir mi escenario de los 2.724, pero para mí, como les he venido diciendo, para mí el mercado, estoy esperando una fuerte bajada en los próximos días para que el mercado llegue a los 2.637 y de ahí poder siguiendo bajando a los 2.178 y tal vez bastante más abajo alrededor del precio de los 1.900, 1.950. Es lo que yo estoy previendo acorde a todo lo que les he venido compartiendo en las últimas semanas. Aquí lo pueden ver con una gráfica más detallada, como el mercado hizo entonces este movimiento importante y pudiera entonces estar llegando a la zona que les acabo de comentar anteriormente como primer escenario muy cortoplacista, porque entonces, como les digo, en el mediano plazo estoy esperando un movimiento bajista importante. Si vamos ahora en el caso del NQ, del Nasdaq, nos damos cuenta que entonces el mercado sigue con esa recuperación importante, obviamente impulsado bastante, con mayor proporción que el S&P 500, la parte tecnológica, que estas últimas 2 semanas ha tenido muy buenos resultados, pero miren el volumen cómo está prácticamente muerto, muchísimo menos incluso que cuando estaba el mercado subiendo a máximos históricos, y esto es algo que debemos tomar en cuenta. Si vemos ahora una gráfica un poquito más detallada, terminamos de pasar mi precio de 9.151 y por aquí tengo un par de precios importantes, 9.399 y 9.441, y de ahí pudiéramos tener entonces un movimiento bajista importante para el precio o para estar alcanzando el precio de los 8.252. Así que ténganlo presente que para mí en este momento, miren como ya el mercado no está subiendo con la misma verticalidad que venía trayendo, así que eso para mí es un indicador bastante importante. Si vemos ahora el VIX, que es el indicador que mide la volatilidad, nos damos cuenta cómo el mercado siguió bajando. Aquí se detuvo en el área que yo les había comentado, pero siguió bajando y ahora estamos en un área de soporte importante. Sigo esperando que el mercado reaccione, sobre todo cuando venga acompañado de ese movimiento bajista que estoy esperando de manera importante. Así que en el caso del VIX, ha seguido bajando, está en esta zona nuevamente importante. Vamos a ver si la aprovecha y se impulsa para volver a ganar volatilidad importante que estamos esperando en los mercados. En el caso del oro, fíjense cómo sigue estando en ese triángulo que les he venido comentando. Está en una zona peligrosa, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, yo sigo esperando que el oro como primer escenario rompa esta tendencia bajista o simplemente esta compresión para llegar entonces a más o menos a los 1.790, y de ahí, si el mercado logra pasar con fuerza, pudiéramos llegar entonces alrededor de los 1.901. Pero mientras esté en este punto puede pasar cualquier cosa. Si el mercado baja, pudiera estar llegando entonces alrededor de los 1.625 aproximadamente. Sin embargo, para mí todavía sigo esperando un rompimiento alcista llegando hasta el punto de los 1.790 como primer escenario. En el caso del petróleo, muy interesante. Fíjense cómo rompe esta resistencia importante que les había comentado de los 20. Les había dicho que el petróleo iba a oscilar entre los 20 y los 10 y entre los 20 y los 30. Y en ese margen yo espero que el petróleo pueda estar un buen tiempo. Por eso siento que va a venir una purga en esa industria importante, sobre todo porque muy pocas empresas pueden soportar un precio a $30 o menos. Así que en este caso esta subida será porque se espera un aumento de la demanda con la apertura en la fase 1 de muchísimos países con respecto al tema de la pandemia. Además, un dato importante, se conoció esta semana que China ha aumentado sus exportaciones. De hecho, se esperaba la semana pasada una caída de 15.7% o menos 15.7%, ese era el dato que se esperaba, y lo que hubo fue un repunte y el dato fue de 3.7%, lo cual es una sorpresa interesantísima. Además, hubo un aumento por parte de China de las importaciones de petróleo y bueno, obviamente todo eso le vino
genial al precio, sin embargo no pudo llegar a los 30, así que el petróleo se devuelve y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pudiera estar llegando entonces nuevamente a los 20. Yo creo que el petróleo va a oscilar entre estos precios, sobre todo hay que ver qué es lo que pasa entonces con la apertura de los países y el consumo en este caso, pero para mí el petróleo va a estar oscilando en este rango de áreas un buen tiempo. Ahora, en el Bitcoin, friend, interesantísimo. Estamos ya muy, pero muy cerca del halving, que es un proceso que pasa cada 4 años. Así que se confirma lo que les comentaba la semana pasada, que este halving está siendo probablemente uno de los momentos más esperados para el Bitcoin. De hecho, nuevamente, para los que no conocen lo que es el halving, explicado de una manera muy sencilla, es la reducción a la mitad de la recompensa que reciben los que minan esta criptomoneda. Así que pareciera que se estuviera repitiendo el patrón de los halving anteriores, que es que el Bitcoin sube de precio cuando se da este evento. Así que fíjense cómo, muy interesante cómo el precio esta vez rompe la compresión esta semana de manera importante, como les comenté la semana pasada, y pudiera estar llegando entonces alrededor de los 11.500, y eso me parece algo muy interesante. Así que les repito nuevamente, pudiera ser el momento de los amantes de esta criptomoneda que estaban esperando para brillar. Así que veremos qué sucede en esta semana clave, una de las semanas para mí más importantes para esta criptomoneda. Así que creo que va a ser muy interesante. El mercado de hecho pudiera bajar aquí un poquito e impulsarse con esta línea de tendencia para mayor continuación. De hecho, si las agarra en el cruce, aquí en esta zona de aproximadamente los 9.170, pudiera venir un aumento importante. Así que pudiera venir un retroceso para mayor continuación. Ahora, si el mercado rompe esta línea de tendencia importante, pudiera llegar nuevamente a la zona de los 7.592. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por ahora este rompimiento me indica que pudiéramos tener una continuación alcista alrededor de los 11.500. En la parte del calendario económico, muy pero muy interesante. Prácticamente la mayoría de las noticias son por fuera de nuestro horario de trading. Sin embargo, hay que estar muy atento a lo que dice el presidente Jerome Powell de la Reserva Federal a las 9 de la mañana del día miércoles, a las 8:30 de la mañana del jueves. Obviamente el dato de solicitudes de desempleo. Vamos a ver si logramos bajar los 3 millones. En este momento, cuando estoy grabando este video, no está todavía publicado el dato esperado. Y el viernes, importante, las ventas al detalle. Eso es un dato importantísimo en esta crisis. Y también el sentimiento del consumidor preliminar, que es muy importante. También la apertura de la fase 1 de los países, se reabren muchos de ellos a partir de este lunes. Vamos a ver ese efecto, esperando que no venga otra oleada de contagios. También hay que estar muy pendientes si hay nuevos avances sobre las vacunas o tratamientos efectivos para el virus. Esto es muy importante. Incluso también es importante estar pendiente de las discusiones sobre el origen del virus, porque hasta la Organización Mundial de la Salud está entrando en ese tema y quiere enviar una comitiva directamente a China. Así que esos son los temas importantes que esta semana tenemos que estar pendientes. Friend, necesito que te prepares. Empieza una etapa de la crisis donde empezaremos a ver grandes olas de empresas que se van a la quiebra o que se necesitan reestructurar. ¿Quieres conocer algunas de ellas que ya cayeron? Vamos a verlo en este video. La ola en la que estamos ahorita es de las empresas grandes que estaban muy frágiles antes de esta disruptiva crisis por los altos niveles de endeudamiento y por no estar cumpliendo con las expectativas que tenían. Una vez que llegó el coronavirus, se aceleraron esas caídas y se volvieron inmanejables. De hecho, empezaron a caer como piezas de dominó. Demasiada tristeza. Y digo esto porque uno como emprendedor le da demasiada tristeza ver cómo grandes empresas, grandes corporaciones empiezan a caer. El esfuerzo que hay detrás es impresionante y se termina perdiendo. Incluso en este caso llega a ser peor, ya que el proceso de bancarrota se complica con el tema del distanciamiento social, ya que las empresas ni siquiera pueden proceder en muchos casos a liquidar el inventario que les permita, aunque sea, salvar algunos trabajos o simplemente mantenerlas funcionando con lo mínimo. Voy a mencionarle algunos ejemplos nada más de esta semana. En el sector textil, tiendas tan importantes como J.Crew ya acudieron a protección por quiebra o Chapter 11 con 181 tiendas alrededor del mundo, 170 outlets, 11.000 de sus 13.000 empleados ya han sido suspendidos. La empresa anunció
que había llegado a un acuerdo con sus prestamistas para convertir aproximadamente 1.650 millones de dólares de su deuda a capital o a equity. Otra marca importante del sector como Neiman Marcus, que abrió en el año 1907, imagínense ustedes eso, también sucumbió ante la presión de su deuda y se vio obligado a cerrar temporalmente los 43 grandes almacenes más sus 24 tiendas Last Call, entre otras. Es impresionante. Además que han despedido por el momento la mayoría de sus empleados. Esta marca, Neiman Marcus, se encuentra tratando de eliminar alrededor de 4.000 millones de dólares de sus 5.100 millones de deuda actual que existe con sus proveedores, y dijo que planea salir del proceso de bancarrota a principios del otoño del 2020. Eso está por verse. Otra cadena de tiendas con 118 años de historia es JCPenney. Tiene 850 tiendas que están en la misma situación. Al parecer esta semana que viene se protegerá también con el Chapter 11. De hecho, JCPenney tuvo una capitalización de mercado de 20.000 millones de dólares en el año 2017 y hoy, tan solo 3 años después, solamente queda con 55 millones. Un dato increíble. Podríamos hablar en esta industria también de Macy's, de Nordstrom, que han estado buscando una nueva financiación. Esta industria de tiendas presenciales está bastante golpeada por la alta competencia virtual, que con esta crisis lo que hizo fue terminarlos de llevar a la lona, de hacerles un fatality, porque es la realidad. Otra industria fuertemente golpeada son las aerolíneas y los cruceros, donde han salido a vender bonos corporativos de deuda de forma gigante y masiva. Por ejemplo, el operador de cruceros Carnival Corp vendió 4.000 millones de dólares en bonos tan solo ahorita en el mes de abril. Y las principales aerolíneas estadounidenses combinadas han emitido al menos 5.000 millones de dólares hasta ahora en bonos. Esto es una locura. Pareciera en esta crisis que hubiéramos perdido la perspectiva completa del valor del dinero, de los montos. Es que son impresionantes. Vamos a hablar de otra industria, en este caso el alquiler de carros. Una empresa importante como Hertz, que cuenta con 102 años, también pudiera estar en bancarrota durante las próximas semanas, solicitando y que está en pleno proceso de negociación de su deuda. Es importante y hay plazo hasta el próximo 22 de mayo de este año 2020. Otra industria que les he venido hablando en muchísimos videos anteriores es la industria petrolera. Lo que le viene no es nada fácil. Con el precio del petróleo por debajo de $30 por barril, son pocas las empresas que pueden sobrevivir mucho tiempo. Y es por eso que les he venido diciendo que esta industria viene definitivamente una fractura brutal en los próximos días o meses. La empresa petrolera Whiting Petroleum, que en algún momento fue de las mayores productoras de esquisto, solicitó también protección por quiebra. Fue la primera de unas cuantas que también llegarán a tener el mismo destino. Más casos. La cadena de gimnasios Gold's Gym, que es súper famosa, con más de 50 años en el mercado, también solicitó la protección de quiebra en el Chapter 11 con más de 700 gimnasios a nivel mundial. Y yo pudiera seguir y que el video fuera larguísimo e interminable. Así que esto apenas está empezando. Y muchas de las empresas que hasta el momento se han seguido endeudando para tratar de surfear la ola disruptiva de esta crisis, para mí es una bomba de tiempo. La deuda que están tomando en estos tiempos ejercerá mucha más presión sobre las finanzas en el futuro de estas empresas. Ahora, en este video solo hemos hablado de empresas grandes, así que hay un montononón de empresas medianas y pequeñas que ya han quebrado o están en proceso de tomar también esa dolorosa decisión. Así que empezamos definitivamente el periodo de purga, el periodo de disrupción total. Friend, comparte esta publicación con ese trader o amigo que necesita ver este video para que no se lo pierdan. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View.